escrito de David Franklin Noble. La religión de la tecnología. La divinidad del hombre y el espíritu de invención. Primera parte. Tecnología y trascendencia. Capítulo 1. El parecido divino. El proyecto dinámico de la tecnología occidental, la marca que ha definido la modernidad, tiene en realidad un origen y un espíritu medievales. Durante la Edad Media europea, un modelo de avance coherente, continuo y acumulativo de las artes útiles se enfrenta a una acumulación lenta y azarosa de invenciones específicas de carácter aislado. Esta empresa sin precedentes reflejó un profundo cambio cultural, un tránsito de la creencia cristiana, ya fuese clásica u ortodoxa, en la que las actividades humildes, hasta el momento consideradas indignas debido a su asociación con el trabajo manual, la servidumbre, las mujeres o lo mundano, fueron dignificadas y se consideraron dignas de una atención y devoción elevadas. A su vez, este cambio en el estatuto social de las artes y de los artesanos estaba enraizado en una innovación ideológica que invistió a las artes útiles con un significado que trascendía a la mera utilidad. La tecnología llegó a estar identificada con la trascendencia, implicada como nunca antes en la idea cristiana de la redención. Los medios mundanos de supervivencia se orientaron a la salvación en el otro mundo. De esta forma, la emergencia de la tecnología occidental como una fuerza histórica y la emergencia de la religión de la tecnología fueron dos caras del mismo fenómeno. Las raíces trascendentes de la religión tecnológica eran distintivamente cristianas. La cristiandad por sí sola difuminó la distinción y estableció conexiones con la división entre lo humano y lo divino. Este sería el único terreno en el que la salvación significaría la restauración del parecido divino original de la condición humana. Los judíos, inflexiblemente monoteístas, creyeron ser el pueblo elegido de un solo y único Dios y, por consiguiente, creían estar bendecidos con el don de la moralidad. Por otra parte, para ellos siempre estuvo claro quién era Dios y quién era el hombre, aspecto ya dilucidado en la historia del Génesis. Es cierto que en tiempos de grandes sufrimientos, los profetas judíos, armados de excesos retóricos en los que su Mesías guerrero acudía para liberarles de la opresión, derrotar a sus enemigos y reconstruir Jerusalén, asumieron dimensiones sobrenaturales. De esta forma, en el siglo II a.C., el profeta Daniel tuvo una visión según la cual el Hijo del Hombre venía con las nubes del cielo para establecer su señorío, que es un señorío eterno que no pasa. En el siglo I de nuestra era, los apocalipsis de Baruch y de Esdras dotaron al Mesías de poderes milagrosos, capaces de eliminar completamente los conflictos, la violencia, la necesidad y, en último término, la muerte, aunque no la muerte en sí misma. Sin embargo, estas esperanzas no les sirvieron de mucho a los judíos, que pronto las abandonaron. En lo sucesivo, como señala Norman Cohn, ya no fueron los judíos, sino los cristianos quienes abrigaron y elaboraron profecías relacionadas con la tradición del sueño de Daniel. Como señaló Max Weber, el gran sociólogo de la religión, en esta reinterpretación trascendente de la profecía del Antiguo Testamento, la Trinidad cristiana revivió el politeísmo romano al otorgar al hombre un lugar en el panteón divino. La encarnación de Dios les dio a los hombres la oportunidad de participar de forma significativa en Dios, y como ya observó Irineo, hizo posible que los hombres se convirtieran en dioses. Según San Agustín, Adán, al haber sido creado originalmente a imagen y semejanza de Dios, era inmortal, una característica distintivamente divina que le fue arrebatada con la caída. Cristo, el Hijo del Hombre que vive en la gloria del Padre con sus ángeles, fue identificado por Pablo como el último Adán, cuya verdadera divinidad e inmortalidad fueron reveladas en la resurrección
y que se hizo accesible simbólicamente a sus seguidores a través del ritual de la regeneración bautismal. Al rememorar el parecido divino del primer Adán, el advenimiento de Cristo prometía el mismo destino para una humanidad redimida. Esto se explicitó parcialmente en una obra milenarista, el Apocalipsis, que profetizaba un final feliz para la historia bíblica en la que todos los justos recobrarían su divinidad en una sucesión de resurrecciones. Y Dios sacará todas las lágrimas de sus ojos y no habrá más muerte. Por consiguiente, escribió Gregorio de Nisa en el siglo IV. Al interpretar a través de una definición la noción de cristiandad, debemos decir que la cristiandad es la imitación de la naturaleza divina, ya que la primera creación del hombre se hizo a imitación del parecido de Dios, y la promesa de la cristiandad es guiar al hombre a la felicidad original. De esta manera, para los cristianos recobrar la perfección adámica e imitar la vida de Cristo era lo mismo, la búsqueda de la divinidad. A través de la piedad y el ascetismo, los santos se esforzaban para reunirse con los ángeles y a través de sus esfuerzos conseguían supuestamente llegar al menos a la mitad del camino. Bajo sus auspicios, el avance de las artes se convirtió eventualmente en otro medio hacia el mismo fin exaltado. Durante el primer milenio cristiano, la tecnología y la trascendencia pertenecían a ámbitos completamente diferentes. A pesar de que tanto Cristo como Pablo habían sido artesanos y muchos de los primeros seguidores de su fe provenían de las clases trabajadoras, incluyendo las mujeres, la élite eclesial heredó un rechazo clásico por las artes sutiles. Además, después del siglo IV, el dogma ortodoxo reconoció la importancia de estas actividades que hacían más llevadera la aflicción por la caída del hombre, pero rechazó explícitamente que tuviese ningún valor como medios de redención, algo que únicamente podía proporcionar la gracia. Además de las artes sobrenaturales de vivir en virtud y de alcanzar la beatitud inmortal que solo la gracia de Dios que está en Cristo puede comunicar a los hijos de la promesa y a los herederos del reino, escribió San Agustín, el principal autor de la ortodoxia cristiana, en La ciudad de Dios. El genio natural del hombre ha descubierto y perfeccionado numerosas artes y técnicas que se ocupan no solo de las necesidades de la vida, sino también del disfrute humano. San Agustín reconoció los logros sorprendentes que se habían producido en la fabricación de vestidos, la navegación, la arquitectura, la agricultura, la cerámica, la medicina, el armamento y la fortificación, la cría de animales y la preparación de comida, en las matemáticas, la astronomía y la filosofía, así como en el lenguaje, la escritura, la música, el teatro, la pintura y la escultura, aunque enfatizó de nuevo: al decir esto, por supuesto, pienso únicamente en la naturaleza de la mente humana como una gloria de esta vida mortal, no de la fe y del camino de la verdad que conduce a la vida eterna. Recordad, pues, que todos estos dones tomados a la vez no son más que el consuelo fragmentario que se nos permite en una vida condenada a la miseria. Como argumentó Jacques Ellul, el teólogo y filósofo de la tecnología que se hizo eco de San Agustín, la tecnología existió únicamente para que la humanidad, en su estado de caída, y no tenía sentido fuera de éste. En su estado perfecto, anterior a la caída, la humanidad no tenía necesidad de dicho artificio, ni lo tendría en la renovación de aquel estado perfecto. En la visión agustiniana, por consiguiente, la tecnología no tenía nada que ver con la trascendencia. Es más, significaba la negación de la trascendencia. La trascendencia, el redescubrimiento de la perfección perdida, solo se podía ganar a través de la gracia de Dios. Además, los así bendecidos, decía San Agustín, participarían de un conocimiento universal muy alejado de la comprensión de los meros mortales. Pensad cuán grande, cuán bello, cuán cierto, cuán infalible sería este conocimiento y de qué forma tan sencilla se adquiriría. Y también, qué cuerpo debemos tener,
un cuerpo completamente sujeto a nuestro espíritu y que el espíritu lo mantenga vivo de forma que no haya necesidad de ningún otro alimento. A principios de la Edad Media, por razones que permanecen oscuras, la relación entre la tecnología y la trascendencia empezó a cambiar. Con el tiempo, la tecnología se identificó con ambas formas de perfección, la pérdida y la renovada, y el avance de las artes tomó una nueva significación, no solo como evidencia de la gracia, sino como un medio de preparación para la salvación inminente, así como un signo seguro de la misma. La historiadora Lynn White ha sugerido que la actitud cambiante hacia la tecnología podría haberse iniciado con la introducción del arado pesado en el Imperio Franco. Esta relevante innovación tecnológica produjo un giro radical en la relación entre el hombre y la naturaleza, al establecer la norma de la parcelación de la tierra según la capacidad de una máquina y no según la necesidad humana. Con anterioridad, el hombre formaba parte de la naturaleza. En este momento se convirtió en el explotador de esa naturaleza. Poco tiempo después, en torno al año 830, apareció entre los francos una nueva forma de ilustrar el calendario que enfatizaba esta nueva actitud hacia la naturaleza. Las imágenes de figuras arando, segando y recolectando representaban una actitud activa, coercitiva y dominante. El hombre y la naturaleza son dos cosas, y el hombre es el dueño. Al mismo tiempo, durante la época carolingia, apareció lo que White ha descrito como el más temprano indicio de que el hombre pensara que los avances tecnológicos fuesen un aspecto de la virtud cristiana. En el Salterio de Utrecht, iluminado cerca del Reims, hacia el año 830, se encuentra una ilustración del Salmo 63 en la que se otorga ventaja tecnológica a los que están de parte de Dios. El ejército de los justos se enfrenta al ejército de los impios, mucho más grande. En ambos bandos alguien afila claramente una espada. Los malvados se conforman con utilizar una piedra de afilar obsoleta. Los piadosos, sin embargo, emplean el primer cigüeñal del que se tiene noticia fuera de China para rotar la primera rueda de molino que se conoce. Evidentemente el artista está contando que el avance tecnológico es la voluntad de Dios. Según White, esta ilustración ideológica innovadora se produjo con práctica certeza por un monje benedictino, una inferencia que sin duda se basa en lo que los monjes benedictinos no eran tan solo iluminadores prodigiosos de escrituras, sino que también eran los más serios defensores de las artes al servicio de fines espirituales. En el siglo VI, Benedicto de Nursia hizo de las artes prácticas y del trabajo manual en general elementos vitales de la devoción monástica, junto con las alabanzas litúrgicas a Dios y la lectura meditativa de las Escrituras. A pesar de que sus resultados prácticos y sus logros monásticos en este sentido fueron monumentales, el verdadero propósito de este esfuerzo fue siempre, como ha subrayado George Ovid, la búsqueda de la perfección. Los teóricos monásticos favorecieron el trabajo manual, aunque siempre como un medio orientado hacia fines espirituales. Y fue esta motivación espiritual primordial la que inspiró esta acción sin precedentes. Es uno de los hechos más asombrosos de la historia cultural de Occidente. Ha señalado Ernst Benz que la sorprendente aceleración e intensificación del desarrollo tecnológico en la Europa post-carolingia emanase del monacato contemplativo. Fue bajo los auspicios del Imperio carolingio cuando la orden de los benedictinos se convirtió por primera vez en hegemónica en la Europa occidental. Carlomagno impuso la regla benedictina a todas las casas religiosas de su reino, y su hijo Ludovico Pío, un defensor obstinado de la innovación práctica, fue el patrón del movimiento de reforma monástica que iba a arrasar por toda Europa en el siglo X y XI. Primero bajo el imperio y después bajo los auspicios feudales y papales, los benedictinos convirtieron con el tiempo su devoción religiosa hacia las artes útiles en una revolución industrial medieval, siendo los pioneros en el uso intensivo de los molinos de viento, los molinos de agua y los nuevos métodos de agricultura.
En este proceso, la elevación monástica de la tecnología como un medio hacia fines trascendentes fue ganando una vigencia más amplia. Al investirlas de una significación espiritual, los benedictinos dieron una nueva dignidad a las artes útiles, que quedó reflejada en el calendario carolingio y en la iluminación de escrituras. Y como indicaban estas ilustraciones, esa elevación social de las artes significó, al mismo tiempo, una elevación ideológica de la condición humana sobre la naturaleza. En términos teológicos, esta actitud exaltada con respecto a la naturaleza representó una reafirmación portentosa de una creencia central en los inicios de la cristiandad acerca de la posibilidad de que la humanidad pudiese recuperar su parecido original con Dios. Hagamos el hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dañado por el pecado y que le fue arrebatado en la caída. Especialmente en el monacato, la búsqueda cristiana de esta renovación del parecido de la imagen del hombre se convirtió en algo colectivo en lugar de una obligación meramente individual. Este objetivo aparece en términos de protección o de excepción en los fueros de los monasterios. En los tiempos del Renacimiento carolingio, que estuvo profundamente influido por el monacato, Alcuino, el jefe de la famosa escuela palaciega de Carlomagno, utilizaba esta noción únicamente para expresar su esperanza de que la renovación del saber y del conocimiento ya había empezado en el tiempo de Carlomagno. Y como ha señalado Gerhard Ladner, a partir de entonces, la idea de la reforma del hombre a la imagen y semejanza de Dios se convirtió en la inspiración de los movimientos de reforma en la cristiandad durante la Edad Media. Además, en este periodo, la concepción sobre el parecido divino empezó a experimentar también un cambio significativo. La visión patrística que había prevalecido hasta entonces era que la imagen divina del hombre era puramente de naturaleza espiritual, situada en el alma racional. De este modo, la recuperación de esta imagen original comportaba un abandono necesario del cuerpo y de la materia. En la era carolingia, particularmente en el influyente trabajo de Juan Escoto Erígena, filósofo de la corte de Carlomagno y nieto de Carlos el Calvo, la noción de la imagen a semejanza por primera vez incorpora lo corpóreo, el cuerpo y los sentidos externos, como un correlato necesario de la razón y del espíritu. Si el espíritu requiere de lo corpóreo, desde este nuevo punto de vista, lo corpóreo se convierte a su vez en algo espiritualizado y la materia queda enlazada con lo trascendente. Es probable que los avances carolingios en las artes sutiles y su elevada preocupación por ellas reflejara y reforzara esta visión transformada de la semejanza del hombre con la imagen de Dios. Para el historiador Ernst Benz, esa creencia se convirtió finalmente en uno de los impulsos más fuertes para el desarrollo y comprensión tecnológicos del hombre. De forma significativa, escribe Benz, los fundadores de la tecnología moderna han sentido que la justificación de los objetivos de mayor alcance de los esfuerzos tecnológicos se podían hallar en este pensamiento de destino del hombre como imago Dei, su vocación por ser el compañero trabajador de Dios, para cooperar con Dios en el establecimiento de su reino y para compartir el dominio de Dios sobre la tierra. La nueva visión de las artes prácticas como algo distinto, dignificado, inspirado divinamente y con valor para la salvación, se articuló por primera vez de forma completa en el siglo IX, en el trabajo del filósofo carolingio Erígena. En este momento, la atención creciente que los observadores medievales otorgaban a las diferentes artes y oficios tecnológicos había culminado en la acuñación de un nuevo término genérico, las artes mecánicas, para designarlas de forma colectiva como una categoría distinta de actividad humana, el precursor de los términos artes útiles y tecnología. San Agustín, por ejemplo, no disponía de este vocabulario y en su lugar se refería a las innumerables artes y técnicas, los sorprendentes logros, los artilugios, o cada uno de los oficios en particular, confección de vestidos, navegación, etc.
Según estudios recientes, el uso más temprano conocido de las artes mecanicae para describir colectivamente las artes aparece en el trabajo de Erígena, y a partir de entonces creció el interés por el oficio artesanal y el término pasó a ser de uso común. Posteriormente, Hugo de San Víctor lo tomó prestado de Erígena en su clasificación del conocimiento, que tuvo una gran influencia. A finales del siglo XII, la rúbrica ya había pasado a formar parte de las corrientes típicas del pensamiento medieval y se convirtió en el término normal de las artes tecnológicas, siendo utilizado por filósofos como Averaldo, Juan Duns Scoto, San Buenaventura, Alberto Magno y Ramón Lull. Erígena acuñó el término artes mecánicas en su comentario a una obra del siglo V, El matrimonio de la filología y Mercurio, de Martino Capella. No solo reconoció que la variedad de artes útiles constituía una clase diferente de actividades, sino que, en contraste absoluto con Capella, también acordó para ellas un estatuto sin precedentes igual al de las 7 artes liberales. En la obra de Capella, Mercurio da a su nueva esposa el don de las 7 artes: gramática, dialéctica, retórica, geometría, aritmética, astronomía y armonía, cada una representada por una doncella a través de una acción. Capella omite de forma significativa de esta actuación nupcial las 2 disciplinas mecánicas, la medicina y la arquitectura, debido a su vileza e impropiedad, ya que estas señoritas están preocupadas por temas mortales y sus habilidades se basan en cuestiones mundanas y nada tienen en común con las deidades celestiales, escribió Capella. No será inapropiado describirlas y rechazarlas. Desviándose radicalmente de la tradición, Erígena escribió la alegoría de Capella para incluir a las artes mecánicas despreciadas hasta ese momento. En esa nueva versión, la novia Filología, después de recibir de Mercurio el don de las artes liberales, le da a cambio el don paralelo de las 7 artes mecánicas, que aunque en realidad no se encontraban incluidas entre las artes liberales, se representan también con una significación parecida. Al proporcionar a las artes mecánicas este estatuto, Erígena implicaba que, a pesar de estar vinculadas a cuestiones mundanas, también tenían algo en común con las deidades celestiales. Existía una conexión entre lo mundano y lo celestial, entre la tecnología y la trascendencia, de la misma forma que había insistido en la significación del carácter corpóreo y físico del parecido del hombre con la imagen de Dios. Al servicio de lo espiritual, insistió sobre la importancia de las artes en la restauración de dicha imagen, al servicio de la salvación. Apartándose de la visión augustiniana, Erígena argumentó que las artes útiles eran, de hecho, parte de las dotes originales de la humanidad, su imagen a semejanza divina, más que un mero producto necesario de la caída. Así, las artes mecánicas por derecho propio tenían un lugar de honor en la creación divina. Erígena insistió en que el conocimiento de las artes era innato en el hombre, un aspecto de sus dotes iniciales que sin embargo se había oscurecido desde la caída del hombre y en la actualidad era un vestigio tenue de su perfección original. Sin embargo, creía que a través del esfuerzo práctico y del estudio se podía recuperar en parte los poderes humanos anteriores a la caída, y en este proceso se podía contribuir a la restauración de la perfección. En otras palabras, Erígena invistió a las artes con una significación espiritual como elementos del parecido divino del hombre, identificándolas como vínculos de redención. Cierto estudio ha resumido el pensamiento de Erígena de esta forma: al perseguir el estudio de las artes, progresamos en perfección, ya que las artes son innatas en el hombre. Su conocimiento ha sido oscurecido por la caída. Su recuperación a través del estudio ayuda a restaurar en el hombre su estado prístino. Las artes, escribió Erígena, son los vínculos del hombre con lo divino. Su cultivo es un medio para la salvación. Declaró también que,
Toda arte natural se basa materialmente en la naturaleza humana, y argumentó que de ello se sigue que todos los hombres por naturaleza poseen artes naturales, aunque, como castigo por el pecado del primer hombre, se encuentran oscurecidas en las almas de los hombres y hundidas en una ignorancia profunda. Al enseñarlas, no hacemos otra cosa que rememorar en nuestra comprensión actual las mismas artes que están almacenadas en lo profundo de nuestra memoria. La reconceptualización de las artes por parte de Erígena, densamente innovadora y espiritualmente prometedora, señaló un punto de inflexión en la historia ideológica de la tecnología. Como ha apreciado un estudioso de Erígena, sería difícil sobreestimar la significación de este desarrollo. El nuevo énfasis en el lugar de las artes en la educación cristiana se debe entender como uno de los factores principales que anima el intenso interés por las artes que se desarrolló en el siglo IX. Esta nueva cristianización de las artes dio por primera vez a la supervivencia mortal un papel crucial en la realización de la salvación inmortal. La leyenda dice que, al final de su vida, Erígena se convirtió en abad de un monasterio benedictino en Inglaterra. Tanto si es verdad como si no, es indudable que la nueva concepción de Erígena de las artes útiles fue sostenida por la comunidad monástica que la había inspirado. El uso del término artes mecánicas reaparece, por ejemplo, en un comentario posterior de Remigio de Auxerre sobre Capella. Su noción de que las artes mecánicas provenían de una inspiración divina quedó ilustrada en una nueva iconografía del dios creador como maestro artesano, que apareció inicialmente a finales del siglo X en Winchester, un emplazamiento importante en la reforma monástica de inspiración carolingia. Aquí, el monje ilustrador de un libro de los evangelios hizo lo que Lynn White describió como una gran innovación. Por primera vez se retrata la mano de Dios sosteniendo reglas, una escuadra de carpintero y un par de compases, imagen que posteriormente se convirtió en el símbolo medieval y renacentista del ingeniero. En torno a la misma época, los benedictinos de la Catedral de Winchester instalaron el primer órgano gigante, la máquina más compleja conocida con la anterioridad a la invención del primer reloj mecánico. Sin embargo, sería en el mundo del pensamiento mecánico del siglo XII donde la nueva visión, exaltada y espiritualizada, de las artes útiles se convertiría verdaderamente en la norma, especialmente entre los innovadores cistercienses y otros benedictinos. La proliferación de los nuevos mecanismos, ruedas de molino de agua y de viento, mecanismos para la forja del metal y para aplastar minerales, el reloj mecánico, lentes para los ojos, la rueda que se movía por la fuerza de un manantial, reflejaba y reforzaba esta nueva sensibilidad. En la primera mitad de ese siglo, la tradición monástica de carácter técnico alcanzó su mayor expresión escrita en un tratado técnico del benedictino alemán Teófilo, un monje que a su vez era también metalúrgico y un artesano en general de gran destreza. De acuerdo con Cyril Stanley Smith, metalúrgico e historiador de la técnica, Teófilo fue el primer hombre en toda la historia que recogió en palabras todos los detalles, aunque fuese circunstanciales, de la técnica, basándose en su propia experiencia. El libro de Teófilo, De Diversis Atibus, fue una codificación motivada religiosamente de todas las técnicas disponibles para el embellecimiento de una iglesia, entre las que se incluía el diseño de maquinaria, el trabajo en metal a partir de moldes, el esmaltado, la pintura, la fabricación de vidrio, los emplomados y trabajo con otros metales. La reverencia que desarrollaba por estos oficios era notable, especialmente en un mundo en el que muchos artesanos eran esclavos o siervos de la gleba. A veces los orfebres y los forjadores habían disfrutado de un estatuto relativamente privilegiado más por el valor honorífico de su trabajo, como la fabricación de monedas, joyas y armas, que por el productivo. En este caso, se exaltaba a las artes por su asociación con la devoción espiritual. Para Teófilo, como ha apreciado George Ovid, también las metas espirituales fueron las principales, las cuestiones
prácticas se buscaban por la gloria de Dios y la perfección del yo. Al igual que Teófilo, el abad Arnoldo de Bonneval quedó maravillado ante las innovaciones técnicas introducidas en la reconstrucción de Clairvaux, la gran abadía madre de la Orden del Cister, y dedicó una atención detallada en particular a la maquinaria hidráulica para moler, llenar, curtir y trabajar el metal, que constituía lo que se ha descrito como una verdadera revolución industrial de la Edad Media. Otro observador monástico de Clairvaux describió un tamizador de harina automático, que a su vez funcionaba de alimentador de la rueda de moler, y sobrecogido por el poder abstracto del agua fluyendo por la abadía en busca de cada una de las tareas, agradecía a Dios por el ahorro de trabajo que suponía la tecnología. La mecanización monástica de los oficios, así como los principales proyectos de construcción de las iglesias y de los acueductos, se había hecho realidad y había quedado claramente reconocida como un trabajo sagrado. En el siglo XII, la espiritualización y con ello la elevación de esta actividad práctica estaba plenamente reconocida y reforzada poderosamente en el trabajo influyente en extremo del canónico agustiniano Hugo de San Víctor. En su clasificación innovadora del conocimiento, el Didascalicon, Hugo otorgó una dignidad psíquica sin precedentes y un interés especulativo a las artes mecánicas. Inspirado en gran medida en el comentario que Erígena hizo de Capella, Hugo tomó prestada la rúbrica de Erígena de las artes mecánicas como un término genérico para todos los oficios. Además, elaboró una creativa reinterpretación de Erígena sobre la alegoría de Capella al especificar con detalles las 7 artes mecánicas ofrecidas en la Filología de Mercurio, como pago por las 7 artes liberales. Entre estas se incluía la fabricación de vestidos, armamento y construcción, el comercio, la agricultura, la caza y la preparación de comida, la medicina y las artes escénicas. Inspirado por las ideas de Erígena, Hugo también vinculó las artes mecánicas y las liberales directamente con la salvación y la restauración del hombre caído. Sin embargo, como agustiniano, Hugo identificaba la tecnología exclusivamente con el mundo caído, y con el primer acto del hombre caído, la confección de vestidos, y por otra parte sostenía, en un marcado desplazamiento respecto de San Agustín, que las artes sutiles constituía un medio de recuperación de la perfección de la humanidad, su imagen divina original. Siguiendo a Erígena, Hugo creía que esta perfección anterior a la caída no era únicamente espiritual, como argumentaba San Agustín, sino también física, aunque alegaba que la obra de restauración incluía la reparación de la vida física del hombre, además de la espiritual. Según el medievalista Elspeth Whitney, para Hugo, las artes mecánicas proporcionaban todos los remedios para nuestra debilidad física, resultado de la caída y, como las otras ramas del conocimiento, se encontraba en último término destinadas a la tarea religiosa de restaurar nuestra naturaleza verdadera anterior a la caída. Así, a través de esta relación con el fin último del hombre, el cultivo de las artes mecánicas adquirió una aprobación religiosa y moral. Hugo de San Víctor escribió lo que sigue: lo que concierne a las artes es restaurar entre nosotros el parecido divino. Con Hugo, la nueva concepción monástica de las artes sutiles estaba completamente articulada como un medio de reunión con Dios, un tema planteado en el siglo XIII por Michel Scott, que sostenía: el propósito principal de las ciencias humanas es devolver el hombre caído a su posición anterior a la caída, y por el fraile franciscano San Buenaventura, que también santificó las artes mecánicas y las situó en el contexto del conocimiento cuya fuente y objetivo es la luz de Dios. Este trabajo, realizado por un canónico, un hombre común y un fraile mendicante, no solo ratificó más la virtuosidad moral de las artes sutiles, sino que también ayudó a extender las ideas monásticas más allá del claustro, propagando en Europa un compromiso emocional único hacia la maquinaria, basado en la aceptación de los mecanismos como ayudas para la vida espiritual.